tardes y bienvenidos a Versión de Arte, un programa cultural que lo que pretende es que ustedes se animen a seguir un poquito las agendas que hay tanto en el País Vasco y de forma internacional, porque no, y nacional, exposiciones que nos parecen muy interesantes. Nosotros sobre todo nos centramos en el arte vasco, como es el caso de esta entrevista, que es un poco especial debido a que la tenemos grabada en dos tiempos, en 2 días, y es una exposición de 2 amigos artistas, Aitor Etxeberria por orden alfabético y Aitor Sarasqueta, que están actualmente exponiendo en 2 galerías diferentes, una en Artestu, que también se encuentra en San Sebastián, y CUR, 2 galerías diferentes en 2 lados opuestos de la ciudad, pero que nos ofrecen obra más pequeña quizás en Artestu, en la galería Artestu, llevada por Iker Antía, y en la galería CUR por Juanma Arriaga, obra más grande. Así que ahora, si les parece a ustedes bien, vamos a dar paso primeramente a lo que hemos charlado y conversado sobre la obra magnífica del escultor, en este caso Aitor Etxeberria. Estamos entonces en Artestu, la galería Artestu, con Aitor Etxeberria. ¿Qué tal estás, Aitor? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy hemos hablado que es una colectiva de 2 Aitores, Sarasqueta y Etxeberria, y tenemos aquí entonces pues tu obra pequeña, vamos a hablarla así, porque en la galería CUR la tienes, algunas piezas son más grandes, ya veremos imágenes, y vamos a hablar esta idea tan curiosa, divertida incluso yo diría, de esta manera de construir a partir de objetos que vas cogiendo de tu día a día y que te vas encontrando pues en el suelo, en tu taller, en el caserío de tus padres, en fin. Bueno, cuéntanos, porque esto es una aventura que me imagino que empezó siendo un juego y al final ha sido realmente un guión de trabajo. Bueno, tengo que decir que esta idea ya empezó empecé a trabajar esta idea hace unos 10 años más o menos. Empecé a fotografiar objetos que iba encontrando en playas que de alguna manera me podían interesar. Más tarde fui haciendo de alguna manera algunas pequeñas intervenciones en la misma playa con botellas que encontraba, haciendo como pequeñas instalaciones. Continuaba fotografiando. Después empecé a recoger pequeños materiales en donde luego en el estudio pues iba haciendo como construcciones en donde diferentes materiales que encontraba en diferentes lugares pues veía que había como un diálogo entre ellos, ¿no? Y bueno, por ahí vi un camino que podía trabajar, ¿no? Pues en un principio sin ninguna otra pretensión más que fuera un ejercicio para mí, ¿no? Aitor, mira, es que quiero que Xavi nos coja estas ideas tan buenas que has tenido a la hora de manipular los materiales, ¿no? Me hablabas mucho de que te llamaba la atención, por ejemplo, estas calidades de mate brillo, cuyas piezas se encontraban en tu estudio separadas, ¿no? En cada rincón había 1000 historias, ¿no? Y objetos, y tú luego los has asamblado, donde la casualidad también aparece porque son piezas que tenían el mismo grosor y la misma largura, y luego has ido adaptando estas piezas que son como módulos. Este sí que está construido, y me hablabas sobre todo de la gama de no color, ¿no? Que has trabajado sobre todo entre los blancos, los grises y los tonos más madera, y me hablabas también como que hay un trasfondo arqueológico, que me gustaba mucho esa palabra, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de mate, brillo con la loza o porcelana, y este es el cemento, me parece que también tiene su característica. Y háblame de lo de las costuras, porque tenemos que también comentar esto. Bueno, pues en esta pieza en concreto, pues sí he jugado con el tema, por un lado, por el tema del color, también con el tema de las texturas diferentes, partiendo de un elemento que tenía yo, que era una loza, ¿no? Sí, eso. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí empiezo a construir y una cosa me va pidiendo otra, ¿no? Pero no hay nada premeditado, ¿no? Que a medida que voy pues construyendo, pues voy improvisando.
¿no? Y hay un momento en que digo, bueno, pues hasta aquí ha llegado con esta pieza y bueno, el resultado es este, ¿no? Hablabas también antes, Xavi, mira, acompáñame, hablabas también de que no hay una intención de buscar una representación de una imagen, sino que al asamblar las piezas, vamos a decir, has conseguido una imagen que no te importa que pensemos, bueno, cada uno lo que quiera ver, no tenemos por qué ver realmente algo, sino el interés está más por la forma de que las piezas se casan de alguna manera y, bueno, y construyen al final algo. Sí, bueno, vuelvo a la idea inicial, ¿no? De construir con materiales o elementos que en principio pues parece que no tienen nada que ver, pero bueno, cuando ya creas un volumen, una forma, pues ya está, ya existe ya, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el significado que cada uno quiera darle es como muy abierto, ¿no? Yo por ese lado no pretendo que tenga ningún significado, ¿no? Sino que a mí lo que más me preocupa es la propia forma que voy a construir, ¿no? Y a partir de ahí ya te digo que es un mundo muy, muy abierto de significados y depende del espectador que lo vea, pues bueno, le sugiere una cosa o otra, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos vamos a acercar a este nido que parece un huevo. Yo ya le voy a dar ya un sentido a las cosas, pero bueno, en fin, también son pequeñas como pilares o pilastros, ¿no? De piezas muy interesantes, ¿no? Y bueno, Aitor, yo lo que también no hemos hablado es de esta fusión entre vosotros dos, de dónde surge. Mira, vamos a ir para allá para terminar, si no te importa, con este mural que has hecho pequeñito, donde efectivamente hay una pieza que me decías, mira, fíjate, esto es muy antiguo por la manera que se ha hecho, ¿no? Sí, bueno, esta es la parte, digamos, más arqueológica que le llamo yo, ¿no? De arqueología rural, en donde pues en muchos caseríos se encuentran elementos ya en desuso que bueno, pues yo los recojo y les doy una reinterpretación, ¿no? De alguna manera, pues en este caso hay una laya que es muy antigua también, que está construida, se fabricó a base de forja y bueno, pues estas estructuras que se utilizaban en los paneles de abejas, que bueno, he querido con cada una de ellas pues construir, digamos, un paisaje, ¿no? Y bueno, y de esa manera he creado como esta imagen escultórica, ¿no? Que a la vez es como muy de objetos, ¿no? Y materiales diferentes, en fin, es como a la vez también como una idea como más expresionista, ¿no? Que a mí también eso me interesa mucho. Entonces, ya para un poco terminar este momento de encuentro, Aitor, me vas a contar o nos vas a contar a todos por qué Aitor Sarasqueta y Aitor Echeverría juntos en dos espacios diferentes, porque de eso no hemos hablado. Bueno, pues no deja de ser una casualidad, ¿no? Esta exposición parte de otra anterior que hicimos en Portalea, en Eibar, y en donde nos ofrecieron a cada uno un espacio, ¿no? La coincidencia en el tiempo, pues ya que nos conocíamos y un día que tomábamos un café y estuvimos hablando, pues pensamos que estaría bien unir, ¿no? Unir nuestros trabajos, ¿no? A veces, pues no, tampoco hay muchas posibilidades para ello. Yo tenía mucho trabajo en escultura, aunque fueran de piezas de formato más bien pequeño y mediano, y Sarasqueta también tenía mucho trabajo, pero no sé, veíamos que podía quedar bien esta combinación de ideas, aunque no había inicialmente, bueno, ni inicialmente ni ahora hay un tema que nos una, ¿no? Únicamente pues veíamos que iba a quedar bien, incluso se complementaban bien nuestras piezas, ¿no? Pero no hay otra pretensión más que
esta, que la que veis aquí, ¿no? Que a nivel de volumen, pues en esta galería, pues digamos que es la cuarta parte de lo que se hizo allí, y en la Galería Kur, pues digamos que es la mitad de lo que hicimos en Eibar. Bueno, Aitor Echeverría nos ha traído esta vez unas piezas de assemblage, objet trouvé, y donde vemos realmente pues, ese espíritu de investigación y de, por qué no, romper límites, y donde la imagen es la que construye finalmente sin buscarle una identidad de algo reconocible. Muchísimas gracias, Aitor. Enhorabuena también por esta idea que me decías, bueno, aquí no creo que me quede en en este camino, es un paso y bueno, la aventura sigue seguramente también en la pintura, porque te hemos conocido también como pintor, así que bueno, esto ha sido una experiencia muy interesante, me parece que desde luego has acertado y nada, tenemos que ahora comprar una pieza para tener en nuestras colecciones, aunque sea una pequeñita. Muchísimas gracias, Aitor, y ahora vamos a hablar con Aitor Sarasqueta, pero para que nos hable desde la Galería Kur lo que él ha pretendido con su obra. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Elena. Viendo esta primera introducción, deciros sobre todo que en el espacio Artestu la exposición que podéis ver y visitar está hasta el 14 de julio y, sin embargo, en Kur, la Galería Kur, tendremos la suerte de poder disfrutar un poco más de tiempo de estas dos obras maravillosas hasta finales de agosto. Y ahora, por supuesto, tenemos que hablar con Aitor Sarasqueta, una pintura que tengo que darte la enhorabuena, Aitor, de lo magistral y tan bien elaborada que consigues con esta bidimensión tan complicada. ¿Cómo estás, Aitor? Buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes. Bueno, estábamos diciendo una obra magistral porque realmente en directo, yo cuando me acerqué a la Galería Kur, imagínense que están ustedes viendo, me parece que es una pintura muy frágil en el sentido de que ahí no hay margen de error, ¿no, Aitor? Hay una mancha, un grumo no permite, ¿no? Bueno, como tú misma dices, la fragilidad es una parte intrínseca de esta pintura, al igual que otros aspectos, ¿no? Pues como el espacio representado, insinuado, etcétera, y al igual que pues, las partes un poco inherentes de la práctica pictórica, como es la composición, el color. Una exposición, además, como bien vemos, en Kur, de obra más grande, donde yo creo, Aitor, y permíteme que te lo diga, creo que da pie ese ismo que tienes a la hora de trabajar la bidimensión a que se vea mucho mejor esa necesidad tuya de profundidad y de, bueno, pues como un ambiente nublado o filtrado por esas capas, ¿no? de un tono secado, otro tono, en fin, y conseguir esa sensación muy Turner, me parecía a mí, ¿no? O sea, creo que es una obra realmente mucho más impactante en tamaño mayor que en el tamaño mediano, que debe ser mucho más complicado, incluso quizás conseguirlo en tamaño mediano. ¿Qué me hablas de esto? Bueno, pues como tú misma dices, el propio espacio, tanto a la hora de colgar la obra como son las dos galerías, son diferentes. Entonces, bueno, hemos intentado adecuar un poco el tamaño, la escala de la obra a cada galería. Y luego, por otra parte, pues entrando ya en materia pictórica, pues bueno, pues así como comentas un poco la parte irreal, la representación, no representación, pues bueno, lo que vemos en estas pinturas es un poco, pues el espacio se representa de una manera irreal. Sin llegar a intentar representarlo, pues se intuye como propia práctica pictórica y un poco jugando pues un poco con los límites, en el cual pues bueno, el propio espacio se intuye, pero sin llegar a ser real, ¿eh? Entonces, bueno, eso se va consiguiendo mediante sucesivas capas, lavados, a veces un poco la luz emerge del fondo, otras la propia
superficie rebota y entonces pues bueno, el protagonista sería un poco pues eso, la propia espacialidad, atrapar la luz, etcétera. Aitor Sarasqueta, también creo que es muy importante la propia luz de la sala, porque es verdad que es importante que haya un rebote exterior de luz que permita ver esas insinuaciones, esas sutilezas de trabajo realizado, ¿no es así? Sí, la luz es muy importante. En este caso, los cuadros que están en CUR anduvimos un poco prestando especial atención a la iluminación, pues creo que esa atmósfera intimista que se crea con la pintura, la luz es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, los cuadros están un poco, digamos, no están en penumbra, pero sí que están iluminados con poca luz, pues para que el propio espectador mire la obra en todos sus aspectos y en toda su dimensión. Lo que es curioso es la fusión tan buena que conseguís entre los dos autores, Echeverría y Sarasqueta, en una sala. Me da igual que sea pequeña o grande, es curioso, porque cuando el voyeur enfoca, por ejemplo, la pintura, es curioso, la escultura es como que se convierte en algo discreto y permite verla muy interesante, o sea, de una manera visiblemente bien, ¿no? Correcta. Y cuando enfocas la escultura, la pintura hace otra vez lo mismo, ¿no? Es como que se vuelve discreta y no le molesta a la escultura. Esto me imagino que lo habéis tenido que medir mucho para que ninguna de las dos tendencias, tridimensión, bidimensión, moleste, incluso para el que anda por el espacio y no se tropiece con una escultura, por ejemplo, ¿no? Supongo que el atrecho, la colocación de una exposición con estilos tan diferentes y con la necesidad, hemos dicho en tu caso, de una luz muy especial, pues habéis tenido que pasar un rato bastante grande, ¿no?, de trabajo. Sí, es importante, no solo la obra en sí misma, de una manera individual o colectiva, sino en este caso, pues se conjuga la obra de dos personas. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que más que entrar en disputa, se complementan. Y como tú has dicho, pues bueno, dentro de la escultura de Aitor y mi pintura, yo creo que la relación, pues bueno, en esa relación los dos ganamos, se complementan y se refuerzan a la vez que no entran en discusión, sino Eso que es. más bien dialogan. Eso es. Ustedes no saben, no sé si lo saben, pero Aitor Sarasqueta es uno de los artistas vascos que ha ganado a nivel nacional premios importantes e incluso ha expuesto en lugares muy interesantes, pero que no sabemos por qué, Aitor, a ver si podemos contestar a esta pregunta, ¿qué ocurre con el hecho de que exponer es realmente cada vez más difícil? Sobre todo la generación vuestra, de los que empezasteis a ser artistas jóvenes, pero que ya empezabais a emerger de alguna manera en los años 90. Hay ahí como una especie como de agujero, no sé si me vas a dar la razón, pero como que se da prioridad o bien a los anteriores artistas, por ejemplo los del miembro Gaur, o ahora a los actuales, ¿no?, a los que ya vienen con otras herramientas, mucho más de instalación, la fotografía, etc. ¿Qué pasa en vuestra generación de artistas? ¿Tú sientes esa falta de interés o ese lapsus que parece que está habiendo desde hace ya unos años? Pues si he de ser sincero, pues no la siento. Lo que pasa que, hay veces que uno, dentro de su propio camino, pues a veces discurren ciertos factores en los cuales, pues bueno, si estás en el momento clave en el sitio adecuado, pues bueno, las cosas son más fáciles. Es que lo importante es saber a dónde vas, ¿no?
Eso es. Y luego dentro de eso yo creo que cuando estás trabajando no estás pensando en esa serie de cuestiones que ya son un poco Claro. fuera del ámbito, ¿no? Sí, qué complicado, digamos, de ¿verdad? trabajo. Sí, Qué eso complicado, es. porque el artista realmente lo que le importa realmente es su trabajo como creador, ¿no? Pero claro, aterrizar luego en la realidad de que hay que vivir del arte, pues a veces es tan complicado que cuesta, me imagino, ¿no, Aitor? Poner un precio, por ejemplo, a un cuadro, es como de repente romper lo surreal, ¿no?, del mundo artístico, casi por llamarlo así de una manera un poco más, bueno, artístico, a de repente la realidad, ¿no?, que cuánto vale un cuadro, por ejemplo, ¿no?, ese precio que tenemos que poner al final, porque hay gente que le interesa tener obra. ¿Es un conflicto para ti también esta situación de creación bueno, y luego al final venta? No, en principio no. El tema es luego si vendes o no vendes, pero vamos, el tema del precio es algo muy sencillo, o sea, depende un poco de tu trayectoria, del currículum que tienes y en función del bagaje de tus exposiciones en las diferentes galerías. El propio mercado te sitúa en el lugar, el precio. Claro. Aitor, y para terminar ya la última, porque me están avisando de ya que nos queda un minutito, ¿eres un artista sin prisa? Es decir, ¿eres de los que crea series, por llamarlo de una manera, o un número X de cuadros en un tiempo, pues en un año, en 2, en 5, en 8? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, mi trabajo un poco es el día a día que desarrollas en el estudio y luego pues se acelera o se ralentiza en función de los proyectos que tienes. En este caso, pues como has mencionado anteriormente, empezamos en Eibar, ahora nos ha surgido esta doble exposición en San Sebastián, en Donosti, y luego tenemos otro proyecto de otra exposición en Bilbao, un poco enlazando con la primera exposición que hicimos en Eibar, en la Sala Postalea del Ayuntamiento de Eibar, y que, bueno, pues ha gustado. Entonces, en función de eso, pues bueno, pues tu ritmo de trabajo aumenta y luego pues cuando los proyectos bajan un poco de intensidad también te adecuas un poco a las necesidades, ¿no?, un poco de producción, claro, etcétera. Efectivamente. Bueno, pues Aitor, muchísimas gracias por atendernos. Hemos tenido que hacer una conexión vía Skype, pero bueno, lo que nos interesa es sobre todo que el artista tenga voz y pueda pues decir lo que cree que también necesita acompañar al trabajo, aunque bueno, entendemos que si tenemos un poquito de formación cultural podríamos, por supuesto, hacer una lectura individual y personal de lo que estamos viendo en las exposiciones. Pero bueno, escuchar al artista me parece que siempre es un momento importante, sobre todo que yo creo que a veces podemos llegar a comprender mejor la calidad y sobre todo la profundidad del trabajo de un artista, como es el caso de estos dos Aitores que hoy hemos visto con mucho gusto. Así que muchísimas gracias, Aitor Sarasqueta, y yo me despido ya de todos ustedes, de Aitor Echeverría también. Muchísimas gracias por seguirnos en Versión de Arte. Cada vez sé que hay más gente curiosa y profesional que nos sigue. Realmente es de mucho placer este trabajo que realizamos entre Xavi y yo, y como he dicho, el interés es que la cultura realmente llegue a formar parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Adiós. Adiós, Aitor.